Si no Sí, hay nadie, pues vamos grabando. ¿qué tal? Buenos días. Ya se encuentran aquí varios asistentes. Sean bienvenidos en este sábado, en esta sesión que ya es la cuarta de nuestro curso breve sobre Ratzinger, Joseph Ratzinger, cooperador de la verdad. En esta ocasión nos toca la cuarta sesión de nuestro curso breve, la cual estará titulada con el tema Misterio de la persona en el tiempo, antropología teológica. Y dicho tema va a estar dirigido por el doctor Oscar Perdis Figueroa, que ya se encuentra aquí con nosotros y de quien me permito platicarles un poco. Él es formador integral y creador de numerosos proyectos educativos. Es preocupado por mejorar la sociedad a través del fomento de la cultura profunda, de un espíritu crítico y preparación intelectual sólida y la formación de comunidades creativas. Obtuvo la licenciatura en filosofía por la Universidad Gregoriana y el Ateneo Regina Apostolorum en Roma. Obtuvo también la licenciatura en teología por la Universidad Lateranense de Roma. Además, ha cursado el máster en estudios humanísticos en el Centro de Estudios de Legionarios de Cristo en Salamanca, España. Tiene el título de maestría en humanidades en la Universidad de Anáhuac, México, con mención honorífica. Es doctor en teología por la Pontificia Universidad Lateranense y en el Instituto Juan Pablo II para los estudios del matrimonio y la familia. Es creador, asesor de múltiples proyectos formativos en las áreas de arte, historia, filosofía y teología. Ha sido formador de varias instituciones en Italia, México y España, en niveles medio y superior. Actualmente es el responsable de formación en el Instituto de Juan Pablo II para la Familia e imparte conferencias sobre el amor y la familia en congresos, así como entrevistas en programas de radio y televisión sobre antropología del amor. Es autor del libro Amar, Misterio y Proyecto, Antropología y Teología del Amor, referencias indispensables para la teología del cuerpo y del amor. Sin más preámbulo, con gusto le doy la bienvenida a Oscar. Oscar, todos tuyos, te cedo el micrófono. Muy bien, gracias Brenda. Bueno, qué alegría compartir con ustedes estas reflexiones, porque no, más que reflexiones mías, quiero presentarles, bueno, a través del diseño en general de todo de este curso que he diseñado, donde he tratado de incluir las principales obras de Joseph Ratzinger, que es uno de los grandes teólogos que merece la pena conocer, y bueno, ustedes ya irán haciendo ese recorrido. Pero bueno, obviamente quiero concentrarme en lo mío y hoy quiero comentar con ustedes tres grandes obras, bueno, que son gigantes y revolucionarias. En primer lugar, Creación y Pecado. En segundo lugar, La Escatología de Ratzinger, que la elabora en 1969. En esa época lo hace en arzobispo, bueno, sí, arzobispo de Colonia, y ya le van, digamos, como orillando del campo académico, y sin embargo, después será publicada con otras introducciones y es una gran obra. De hecho, Ratzinger dice de esa obra o de esa materia, pues que es la que más ha impartido junto con Eclesiología, por tanto, pues es una obra central de Ratzinger. Y la tercera, la encíclica Spes Salvi, poco conocida y también muy provocadora, como vamos a ver. Bien, bueno, ¿cuál es el objetivo en general y lo que vamos a hacer aquí? En realidad, pues he escogido estas obras para presentar una antropología teológica que es absolutamente necesaria, urgente, para, primero, para darle un sentido a nuestra vida desde el amor, porque no hay otro camino. Y bueno, como tres grandes objetivos, además de otros. La primera, apostar y dar sentido a nuestra vida en general, como ya dije, a través del amor. La segunda, una apuesta apocalíptica frente al nihilismo. Y tercero, pues descubrir que la obra humana sin Dios lo único que puede provocar es catástrofe. Las catástrofes de las que se hablan al final y bueno, ya veremos en su momento.
Y bueno, pues eso, son temas fundamentales para entendernos como personas, son temas fundamentales para entender, por ejemplo, la teología del cuerpo y del amor, porque a veces puede reducirse a un simple acompañamiento, digamos, heridas, eh, y tener un profundo sentido también, por ejemplo, de la muerte, que en la actualidad pues, es un tabú, se maneja burocrática y administrativamente y se pierde el sentido del luto. Entonces, bueno, pues, la tanatología debería tomar verdaderamente esto. No tiene ningún sentido una tanatología atea, ¿no? Y de pérdidas. Además de que hay que reconocer que nuestra sociedad pues es una sociedad en general que tiende al narcisismo, a hacer casi de sus propias heridas pues una forma de llamar la atención. Por eso están de moda las heridas y por eso están de moda las terapias, la japecracia y otras formas en las que agrandando nuestras pequeñas heridas, en el fondo estamos banalizando las heridas verdaderas de las personas que realmente sufren, como si en un campo de batalla nos preocupáramos más por nuestra herida de haber cortado cebollas en la cocina y despreciáramos a las personas que verdaderamente están, después de la guerra, pues tiradas ahí con lepra, etc. Entonces, bien, dicha esta introducción, pues darle sentido a la vida y a todo esto, y vamos entonces a las obras que, bueno, son obras apasionantes que, como digo, todo el mundo debería de conocer. Primero, creación y pecado. Bueno, voy directamente a la materia. El primer punto sería Dios como creador y digamos, los criterios para afrontar el tema de la creación y los textos del Génesis. Génesis del 1 al 11, concretamente los primerísimos capítulos, que así como sabemos, bueno, si no sabemos, pues para eso estamos aquí, son relatos, esos primeros 11, que son muy diferentes del resto del Génesis, que tiene 50 capítulos, fueron escritos bastante tardíamente y en realidad pertenecen a los escritos sapienciales. Esto es lo primero que hay que saber. Y además de que, bueno, yendo un poquito al fondo y a la forma, bueno, son tan potentes que fueron puestos al inicio del todo y por eso nos los encontramos en nuestras Biblias justo al principio. Pero evidentemente la primera cosa que hay hay que ser críticos o saber o meditar es que en estos textos hay una diferencia entre el fondo y la forma. Es decir, sería infantil interpretarlos literalmente. De hecho, interpretar literalmente es no interpretar. ¿Qué sentido tiene? Entonces, más bien hay que interpretar. E interpretar significa distinguir el fondo de la forma. O sea, lo que nos quiere decir de la manera, el ropaje mítico y teológico con el que se describe. Entonces, la escritura, primero, tiene un peso en la teología. Cuando se hace teología, pues lo primero que hay que hacer es ir a las escrituras. Y hay que reconocer que en la Iglesia Católica, a partir del final de la Edad Media, pues se ha ido abandonando la teología, la filosofía, perdón, las escrituras, y nos hemos ido concentrando más en pues, una filosofía griega, aristotélica, y pues eso es uno de los grandes desastres de los que se habla, de las catástrofes de las que se habla en el Apocalipsis. Entonces, por eso en el siglo XX hay un regreso a las escrituras. Entonces, pero las escrituras en general es una colección de muchos rollos y concretamente este texto pues es un libro teológico y no es posible de extraer de él datos científicos porque no es lo que pretende. No pretende contarnos cómo fue la creación, si exactamente fueron 7 días. No, bueno, vamos a ver qué significa el 7, los días, el 12. El amor escapa siempre, y bueno, siempre, perdón, hay algo que escapa a nuestra mentalidad, a nuestra mente humana, y es la revelación. Por tanto, hay que respetar el género literario del texto y no reducirlo, por un lado, a algo literal,
una explicación científica que no lo es, entonces es ridículo y por ese camino, o por otro lado, reducirlo a una fábula, algo bonito, superado, que tampoco es eso, o pensar que como hay rasgos míticos en este lenguaje teológico, pensar que, por tanto, toda la Biblia tiene el mismo género literario. Bueno, afirmaciones que yo a veces escucho con bastante frecuencia. Bueno, son tres acercamientos absolutamente equivocados. Y bueno, de estas poco decididas interpretaciones de la palabra bíblica de moda, que más parecen un pretexto que una interpretación, surge un cristianismo, como dice Ratzinger, aburrido y aburridor. Si solo me van a contar fábulas, pues qué sentido tiene. O si me van a contar unas explicaciones científicas que contradicen evidentemente todos los avances, por ejemplo, de la evolución y de la ciencia, pues qué sentido tienen. Parece más una asociación continua hablando, aunque ya no tenga propiamente nada que decir. Entonces, hay que buscar o identificar el lugar del texto en el conjunto. Y eso nos lleva a otro gran criterio, y es la Biblia como unidad, como una unidad, o la unidad bíblica como un criterio para interpretar. ¿Esto qué significa? Así muy brevemente, que muchos autores, lenguas, géneros literarios están presentes en las escrituras, pero hay una unidad, una historia, un sentido, un solo proyecto. Dios tiene, si es Dios, tiene un solo proyecto. Dios no tiene plan B, como vamos a ver en el caso del pecado original. Y bueno, me detengo aquí un momentito. Como ven, estamos afrontando muchos de los grandes problemas que se dan en la persona, la problemática, y por otro lado también explicaciones que si nos quedamos en cierto nivel, pues al final no nos dicen mucho. Por eso hay que tener estos criterios. Entonces, el primer criterio era el de diferenciar el fondo de la forma. Lo que nos quiere decir es que hay un proyecto de Dios sobre la pareja humana, porque además el texto nos dice que Dios crea a la pareja humana. En ningún lugar se dice que Dios crea primero al macho y después a la hembra, o al varón y después a la mujer. Dios crea, la tentación es en pareja, la caída será en pareja, la expulsión, entre comillas, será en pareja, y la redención no puede ser sino en pareja. Esta es una conclusión mía, que no lo dice exactamente Ratzinger, pero se puede deducir de esta diferencia. Entonces, primer criterio, fondo y forma. Segundo criterio, la unidad bíblica. De otra manera, pues vamos usando, abusando y estropeando los textos, citando sin ton ni son para reforzar nuestros argumentos, y nos perdemos del paisaje general. Además de que la Biblia, o sea, todos estos relatos con sus géneros literarios y todas sus diferencias, están organizadas siguiendo un hilo conductor en el que yo subrayo que se trata de una boda judía, o sea, de un casamiento judío, pero esto ya no lo toca Ratzinger, eso ya será interpretación, o más bien, más que interpretación, pues es lo que aparece ahí claramente. Pero Ratzinger subraya eso, la unidad bíblica puede ser, digamos, otro hilo conductor el que le dé esta unidad bíblica, que es Dios como un padre y la humanidad como un hijo representado en Israel. El otro camino, pero hay más, porque la Biblia es palabra de Dios, eficaz, que no regresa al cielo como el rocío sin haber fecundado la tierra. Y bueno, es penoso que en el mundo católico pues nadie lea la Biblia, bueno, mucho menos pues nos vamos a meter a interpretaciones. Entonces, es curioso, por citar la siguiente parte, es un ejemplo, que cuando uno se mete a la teología moral católica, hay ciertos siglos en los que, como se abandona la Biblia, pues vimos de moralistas, evidentemente sacan algunas conclusiones descabelladas, o al menos no precisas, sobre afirmaciones que se supone que están en la Biblia. Por ejemplo, la interpretación de los mandamientos se ve como se proponen como una imposición arbitraria de un juez arbitrario, y pues pierden totalmente el sentido, ¿no? Yo porque tengo que obedecer unos mandamientos cuando el espíritu que hay detrás de los mandamientos, el ethos o el ethos,
es justamente una relación amorosa. Es lo que hace que la moral católica sea diferente que las demás, pero si le quitamos eso, pues nos quedamos con pues simplemente una aspiración ética buenista. En fin, el tercer criterio es el criterio cristológico y no puede ser de otra manera. Por ejemplo, en las cuestiones del pecado en general y el pecado original, muchas veces creemos que el único texto y el más importante es el de la caída que se encuentra en el Génesis, cuando no es ni el más importante ni el único. No hay página en todas las escrituras que no nos hable del drama del mal en el hombre, pero que no se entiende sin Cristo. Y sería como una moneda de dos caras, el pecado a la luz de Adamaj, o sea, a la luz del barro, con el cual nos dice muchas cosas, pero no es completo. Y que quien verdaderamente nos hace comprender el pecado, o sea, el pecado, no estamos hablando de una cuestión religiosa, estamos hablando de una constatación de todos los días. Voy a decir una barbaridad, pero no hace falta leer la Biblia para darnos cuenta de que hay un pecado original, o sea, que venimos arrastrando. Es una constatación que todos tenemos todos los días en nuestra vida. Basta mirar la televisión o basta mirar alrededor y todas las manifestaciones del mal, de la insuficiencia del corazón humano, pues manifiestan que estamos desajustados. Pero bueno, eso ya vendrá justo en el siguiente punto. Entonces, solo desde Cristo, que ha venido, que es el Cordero de Dios que ha quitado el pecado del mundo, se entiende el pecado. Por tanto, el criterio cristológico. Y bueno, las diversas realidades se entienden aplicando este criterio cristológico. Después, dos, el sentido de los relatos bíblicos, entonces, de la creación. El primer punto sería la racionalidad de la fe en la creación. O sea, la fe entendida como un acto de la voluntad y de la inteligencia y no como una creencia. La creencia pues es una acción, un sentimiento, por tanto, pues es corpóreo, es de percepción. En cambio, la fe es eso, una apuesta y un asentimiento, y pues para asentir pues se necesita el espíritu, es una acción del espíritu. Bueno, no me meto en cómo en la sociedad actual ha ido renunciando poco a poco por manipulación, porque hay gente que le interesa que la gente no piense. Entonces hemos ido abandonando verbos potentes como sé, pienso, demuestro, esto es así, y pues nos hemos ido acorralando y reduciendo, empequeñeciendo y descafeinando a verbos como creo, para mí, bueno, para mí no es verbo, pero siento, me late. Bueno, pues eso ya lo dicen los monos y los pericos. O sea, no hace falta ser un ser humano para decir eso. Hay que verdaderamente elevarnos al mundo del espíritu, que es uno de los grandes retos. Y bueno, digo de paso que en general los escritos de Ratzinger son bastante claros, pero no significa que todas las palabras que dice ahí se entiendan perfectamente. Entonces hay que también darle algún repaso. O sea, no es un motivador personal ni un coach, sí que nos dice a base de preguntas y respuestas un poco todo lo que queremos escuchar. O sea, requiere de cierto esfuerzo y eso pues te hace crecer. Muy bien. Entonces, bueno, pues la racionalidad significa que es razonable. Lo vamos a explicar o a ver mejor más adelante. El segundo, dentro del significado de los relatos bíblicos de la creación, el segundo punto sería que esos relatos tienen un significado permanente a través de los símbolos del texto. Juan Pablo II, por ejemplo, sobre todo del segundo relato de la creación, va a profundizar en las experiencias originarias, en las que no se mete Ratzinger, pero es una manifestación y una prueba de que estos relatos son válidos absolutamente para todos
y lo que los hace válidos es justamente la simbología que tienen. Bueno, espero que se entienda esto. Por ejemplo, digamos, el ethos, el clima de lo que hay cuando el primer autor habla de que la creación es en 7 días, con toda la progresión y todas las explicaciones posibles que se han hecho, pero Ratzinger lo interpreta por el lado de la liturgia. El cuerpo, o sea, la persona, por el hecho de ser corpórea, es cultual. Cultual significa que está hecho para adorar, para dar culto, y esto en el mundo bíblico se hace, entre otras cosas, de manera potente en la relación sexual. O sea, una relación sexual no es, o no tiene como finalidad, pues, prolongar la especie y todas estas cosas zoológicas que nos han enseñado que, o sea, tendrán su verdad, pero que son incompletas. El sentido de las acciones humanas es el culto. Y cuando se dice que el cuerpo es templo, no es una imagen. Pablo y muchos textos de las Escrituras van completando esta idea. Por tanto, el cuerpo no es cualquier cosa, sino que está hecho para el Shabbat, o sea, para llenar, digamos, los 7 días, los 12, por eso también los 12 meses. En la Biblia pues existen 12 meses, a diferencia de otras culturas que tienen 10, 4, 5, etcétera, porque se trata de 12 tribus, 12 apóstoles, llenar, por así decir, garantizar que durante todo el tiempo se va cumpliendo ese culto. Entonces, bueno, pues tener conciencia de ser templo. Y ya después el templo de piedra será hecho a imagen y semejanza del cuerpo, de hecho, concretamente del cuerpo femenino. Y bueno, un último punto que toca aquí Ratzinger es, entonces, a ver, si hemos sido imagen y semejanza de Dios y la imagen en parte está en el seres de dominio, luego estamos llamados a explotar, aniquilar y a convertir la tierra en un basurero. No, eso será una interpretación típicamente calvinista, que es la madre del capitalismo actual, y digo entre paréntesis que nuestros modelos amorosos también son pagano-capitalistas. Bueno, si a alguien le interesa, después podemos, no es exactamente el tema, pero podemos responder qué puede significar eso. Y bueno, ahora vamos ya concretamente al tercer punto, que es la creación del hombre. El hombre, que como se dice ahí, que es Adamaj. Adamaj es barro, todo ser humano, o sea, Adamaj, Adán no es el macho, el varón, es todo ser humano que ha sido formado por las manos de Dios. Y hay muchísimos textos, además bellísimos, que hablan de cómo, por ejemplo, Isaías, a ver, ¿puede una madre que ha dado a luz olvidarse del hijo de sus entrañas? Bueno, pues aunque una madre se olvide de su criatura, yo nunca te olvidaré, porque el barro con el que te formé se ha convertido en un tatuaje en mi mano. En mis manos estás, o sea, Dios, a través de Isaías, usa esa imagen para decir que conserva el barro, y que somos cada uno de nosotros, que nos ha formado. Y bueno, todos los profetas tienen verdaderamente unos textos elevadísimos sobre cómo Dios teje, forma, cuelga nuestras entrañas, que son, pues, el lugar del amor, y todo esto pues tiene un sentido. Somos criatura y creación no es una acción del pasado que se quedó por allá. Creación es ante todo una relación, y aquí, como nos dicen los filósofos, una relación de sostenimiento en el ser. Y después, el ser humano además es imagen y semejanza. Eikon, kai, homoioteta, selen y demut. Y bueno, ¿dónde está la imagen? Bueno, si atendemos al texto y no a lo que le hemos ido añadiendo después, que es muy bueno, pero que es incompleto, los 3 momentos, las 3 manifestaciones más bien del dominio, de la imagen y semejanza, que no es lo mismo, no son sinónimos, son el dominio. Hagamos al hombre para que domine la tierra. Luego, ahí está el primer. Luego, Dios
lo hizo macho y hembra para ser varón y mujer. Luego lo hizo a su imagen y semejanza, es decir, es en el hecho de ser sexuados donde está la imagen. ¿Por qué? Porque bueno, no, aquí hay que ser, digamos, un poco fino, no significa que Dios sea sexuado, ni mucho menos, pero es el hecho de ser sexuado lo que nos hace como Dios, o sea, ser un tú y un yo absolutos, por tanto hechos para la relación y por tanto como Dios, capaces de amar y de procrear. Y ya después se entiende o se supone, como va a decir la filosofía, pues que eso presupone la inteligencia, la voluntad, la dignidad y otras grandes propiedades de la persona. Y la tercera, que un poco se reduce, aunque se dice ahí, entonces lo pone en la tierra para cultivar, para dominar, y pues eso implica la libertad, que en el fondo es el gran dramón del ser humano. Y entonces, imagen significa que hemos sido copiados de Cristo resucitado. Y por tanto, desde el inicio, Dios tiene un solo proyecto de crear al hombre para redimirlo. El hombre peca porque ha sido redimido. En esto insiste Ratzinger mucho. Hemos sido ya redimidos, apoyándose en Pablo, pero en muchas otras evidencias de las Escrituras, y nuestra vida está desajustada, eso sería el pecado original concretamente, bueno, al que iremos ahora. Y bueno, imagen, copia, una especie de copia de Cristo resucitado, y bueno, en esta imagen maravillosa de Miguel Ángel, que está colgando allá de la Capilla Sixtina, de la bóveda, tenemos justamente el primer relato, en el que se habla de la pareja humana. Aparece Cristo vestido con, perdón, Dios, la Trinidad, vestida con la túnica, significa que Dios establece con el hombre una relación esponsal. Y bajo el brazo tiene a la chica, Ishah, que la está presentando al muchacho. Y bueno, vamos al tercer punto, que sería la creación y la evolución. Uno de los grandes problemas que nos ha introducido la interpretación, entre comillas, literal de las escrituras, concretamente de estos pasajes, es que nos hemos embarcado en un problema que se pudo haber evitado, y es el conflicto que hay entre creación y evolución. Yo continuamente me encuentro personas que dicen, no, yo no creo en la creación, yo creo en la evolución. Bueno, sí que es, pues eso es una creencia, habría que justificarla. Otras personas dicen, yo estoy, o sea, desde el punto de vista de la fe y de la racionalidad, tengo una esquizofrenia. Yo sé que ha habido una evolución, porque es evidente, hay muchos datos, y por otro lado, creo en una cosa totalmente diferente, que es la creación. Bueno, pues esquizofrenia. Y otras personas que dicen, no, yo desecho la evolución y pues, me quedo con la creación, porque es lo que dice la Biblia. Bueno, todo esto se puede haber evitado si hubiéramos entendido desde el inicio que estos relatos tienen un carácter, aplicando más bien el primer criterio, que es distinguir el fondo de la forma. Entonces, hay un creacionismo extremo y bueno, típicamente o sea, de sectas americanas, etcétera, que sostiene que los relatos son literales. Y el otro extremo sería una creencia, o sea, un depósito de los sentimientos en una evolución ciega, sin ningún proyecto, que más bien tiene que ver con el existencialismo y en realidad no se sostiene con ningún dato científico. Más bien habría que ir por el centro, que es el camino por el que opta Ratzinger, que es, por un lado, reconocer que evidentemente hay evolución. Evolución significa todo ese cambio, que puede ser hacia el bien o hacia el mal, o sea, el cambio lo vemos todos los días, y concretamente, por ejemplo, en la hominización del hombre, etcétera. Pero hay que bajar a fondo y descubrir ya desde la filosofía que todas las cosas absolutamente tienen una causa, que nada se hace porque sí, que, bueno, dentro de la causalidad, pues hay una causalidad final, material, formal, pero sobre todo eficiente. O sea, todas las cosas, absolutamente todas, comienzan siempre siendo una idea. Y las ideas no existen separadas, las ideas siempre existen en personas. Por tanto, debe haber
un principio inteligente, alguien que con unas leyes creó y activó todo lo que existe. Que se haya servido de la evolución, pues es evidente. Entonces, bueno, yo pongo siempre el ejemplo del horno. El horno no es el que hace las galletas, el que hace las galletas es la cocinera, la chef, lo que sea. O sea, la galleta comienza siendo siempre la idea en una persona. Y entonces, por tanto, quedarse solamente en el proceso, que es la evolución, en el horno, pues significa bueno, pues una miopía desde el punto de vista intelectual. Bueno, vamos al pecado y a la redención, que es el cuarto punto que toca en esta primera obra, Creación y Pecado, que estoy comentando. Entonces, el tema del pecado es evidente, que el pecado, que es la palabra que se usa normalmente en las escrituras, que en las escrituras significa infidelidad, así como la de una esposa o un esposo a su esposa, una infidelidad, o sea, una acción de la persona por la cual se coloca en una relación desajustada con el ser amado. Y por tanto, bueno, nuestra relación con Dios es una relación esponsal en la comunidad y de alguna manera también individualmente. Y bueno, el pecado, dentro de su realidad, pues revela que todos, absolutamente, en algún momento de nuestra vida y todos los días de nuestra vida, 7 veces caemos. Y eso nos lleva, por un lado, pues a constatar que somos seres limitados y, por otro lado, al drama de la libertad. O sea, Dios nos ha creado para redimirnos y nos ha hecho libres para nosotros, a lo largo de esta vida, va a responder en la medida de nuestras posibilidades, con esfuerzo, con nuestro granito de arena, a esa redención que ya hemos recibido, a la cual estamos llamados. Pero pues eso implica que somos libres. Y por el hecho de ser libres, significa que somos seres que pueden caer, y de hecho caen, y por eso habrá que entender bien el pecado desde este punto de vista. Y ahorita vamos ya concretamente al pecado original, que ha dado muchísimo, y bueno, igualmente dentro del relato del pecado original, cuando se ha tomado literalmente, pues ha creado más dificultades de lo que ha solucionado. Entonces, sobre el pecado original hay que decir que, bueno, entre paréntesis, espero que les estén gustando las imágenes que he escogido, que todas de alguna manera tienen que ver con el drama de la existencia humana y con todo lo que estamos hablando. Bueno, regresando, el pecado original, bueno, en primer lugar, para entenderlo, hay que entender que hay un proyecto general único de Dios, que es, por tanto, uno, que es de redención, y por tanto, que al ser de redención y colaborando el ser humano, pues implica la libertad. La segunda cosa que hay que saber, o que descubrimos en el pecado, o en el tema del pecado original, es que la palabra pecado significa muchas cosas. No es una palabra unívoca ni equívoca, sino análoga. En primer lugar, significa una acción concreta del consciente y libre, o sea, que implica la inteligencia y la voluntad. Es una acción preeminentemente del espíritu y concreta, por la cual nos apartamos y somos infieles a Dios, y eso pues representa una ofensa por un lado y una catástrofe para la persona. Por tanto, es una acción voluntaria de asentimiento, pero por otro lado es también una situación. Entonces, una persona, un niño, por ejemplo, recién nacido, puede estar en pecado si no ha cometido ninguna acción voluntaria, porque no es capaz de hacer una acción voluntaria, sí. Y eso es lo que le da sentido al bautismo. O sea, por el hecho de ser humanos, desde que nacemos, bueno, desde que somos concebidos, como dicen todos los textos de las escrituras, los profetas, etcétera, no hay nadie justo. ¿Dónde se ha encontrado un hombre justo en toda la historia de la humanidad? No existe. No ha habido un ser humano sin pecado, que no sé, evidentemente
sin contar a Cristo y a la Virgen, no se conoce simplemente. Entonces, esto hace que estemos en una situación de desajuste y necesitados de una justificación. Y esa justificación no la puede lograr el hombre, sino solamente Dios, con un asentimiento a la gracia. Y bueno, sobre los niños que no han pecado, bueno, pero si tú los dejas crecer, si un niño muere antes de nacer o después, sin haber cometido él voluntaria y consciente y personalmente un acto, está en una situación de desajuste, por eso hay que el bautismo. Pero si lo dejas crecer o si él viviera, pues llega a un cierto punto en el que hará siempre un acto con malicia. Y bueno, pues eso habría que apelar a la propia experiencia. Y por tanto, habría que pasar, porque no se queda ahí, sino nuevamente el criterio para entender el pecado y la redención no puede ser otro que Cristo, que es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿A qué ha venido? A bajarse, a abandonar su figura de Dios, a encarnarse, nacer, padecer, bautizarse, morir, resucitar, sino para redimirnos y venciendo la muerte, desde la muerte, conducirnos eso a la redención. Muy bien, bueno, pues con esto terminamos y bueno, subrayo entonces el carácter cristológico que aparece por todas partes y con esto cerramos este primer libro para meternos a otro libro apasionante, otro de los grandes puntos, entonces, que sería ya la escatología. Entonces, los seres humanos estamos en esta tierra históricamente salpicados por el mal, ya redimidos, pero necesitados de nosotros dar una respuesta. Y hay todo un proyecto amoroso sobre nosotros, que es como el regreso que hay que hacer a los orígenes, pero es un regreso inteligente que se hace con y desde las escrituras, pero con esos grandes criterios, ¿no? El fondo y la forma, el criterio cristológico y la unidad. Bueno, no sé si, Brenda, si terminado este hay un espacio para duda o me lanzo al siguiente libro, que sería ya la visión potente hacia el futuro, que es la escatología de Ratzinger y la Spes Salvi. ¿Cómo habíamos pensado la distribución del tiempo? Me parece que podemos continuar. Aún no tenemos preguntas en el espacio de Zoom de preguntas y respuestas. Los invitamos, si tienen alguna duda, a exponerla en ese espacio de Zoom, en el icono que dice preguntas y respuestas. Por el momento no tenemos preguntas. Oscar, si quieres continuar, adelante. Genial. Bueno, pues espero que nos haya gustado y sobre todo, pues adentrado a bueno, pues a toda esta meditación absolutamente urgente que hay en la sociedad actual, en los cristianos, de desperezarnos, de activarnos, de abandonar el sedentarismo espiritual y verdaderamente ponernos en marcha. Y eso implica también formarnos. Bueno, pues vamos a pasar a la escatología y, bueno, a descubrir otras muchísimas cosas. Bien, entonces, el primer punto sería... okay, a través de esta maravillosa obra que voy a tratar de resistirme y no comentar, porque se trata justamente de toda una síntesis de las escrituras, pero que tiene que ver mucho con una cosa que subraya Ratzinger, tanto en la escatología como después en Spes Salvi. ¿Cuál es el sentido de que las iglesias estén orientadas, de poner una cruz hacia el oriente, de mirar hacia el oriente? Bueno, pues no es otro que usando la figura y el símbolo del sol, significa darle la espalda al hombre viejo, a la muerte, al occidente, y dirigirnos hacia el oriente, que es hacia donde estaban orientadas, como el nombre lo dice. Ya después la orientación en el siglo XX pues, se ha olvidado. Cuando se abandona la teología, pues evidentemente también se abandonan estos símbolos que pueden ayudar, y el dorado,
Vean que pues, habla de estar ya en la eternidad, pero todavía en la tierra, y ese es el sentido de la escatología. El escatón, que es el fin, peras, el telos, no puede ser otro que Cristo. Y la escatología tiene sentido desde nuestra relación con Cristo y la acción humana, incluso la moral en el matrimonio, pues tiene su sentido en nuestra relación con Cristo. O sea, cómo tratarías a Cristo o cómo Cristo actuaría como modelo. En fin, bueno, lo primero que hay que así tomar en cuenta, de hecho es el primer capítulo, en la escatología, Ratzinger desarrolla gradual y progresivamente siete temas. Los voy a mencionar brevemente, ya para ir. El primero es la problemática actual. Como hemos pasado como de un abandono de la escatología a una histeria escatológica, la cuestión esencial sería el segundo punto. El tercero, la palabra y los grandes intérpretes, los grandes teólogos del siglo XX. Cuarto, ya una teología de la muerte. Quinto, inmortalidad del alma y resurrección de los muertos, que, bueno, es que ha habido una gran confusión en el mundo católico. 6, la resurrección de los muertos y el retorno de Cristo como una realidad más que informativa, performativa. Para ir al séptimo punto, que es el infierno, el purgatorio y el cielo. Bueno, pues entonces vamos para allá. En primer lugar, entonces, el primer punto de la problemática. Pues en la actualidad, la muerte se ha convertido en un tabú, como ya dije al inicio, una cuestión administrativa en la que pues, pocas personas verdaderamente se dan el tiempo para vivir el luto. Por otro lado, y tanatologías que son más ateas que con sentido. Entonces, de hecho, algunas de las propuestas tanatológicas son típicas del siglo XXI, o sea, un poco narcisistas, más preocupadas por mí, yo, que soy el importante, que estoy en el centro del universo, que todo el mundo se tiene que arrodillar a mis heridas y a mis dolores, y no tanto el acompañar y el pues, darle sentido a la persona que me ha abandonado a través de la muerte, principalmente. Bueno, entonces, si no nos cuidamos, a ver, no estoy condenando ni mucho menos la tanatología, es un medio de... bueno, es una ciencia que estudia la muerte y también, y no principalmente, es un medio de acompañamiento. Pero ante todo, pues es una búsqueda de sentido de la muerte, del sufrimiento humano, a la luz de todo esto. Entonces, por otro lado, la esperanza, aquí es la palabra fundamental, spe salvi, que después va a ser el nombre de la encíclica. Y bueno, si no me da tiempo a acabar con todos los puntos de la encíclica, si es que la tocamos o cuando la toquemos, el punto, bueno, en primer lugar, es una síntesis de su escatología. Por eso con estos 7 puntos abarcamos mucho. Pero el lenguaje de la encíclica Spe Salvi, que por tanto está dirigida a todo el mundo, es mucho más amable y además toca ciertos ejemplos que no son totalmente provocadores, porque los ejemplos de las personas que hablan son nada menos que esclavos, algunos esclavos que no dejaron de ser esclavos. Entonces, ¿qué sentido tiene? Y esto nos lleva a uno de los, así regresando a la escatología de Ratzinger, y tomando como principal palabra la esperanza, como pues hemos fundado en nuestra época la esperanza pues en realidades que pues, dan muy poca esperanza, la verdad, como la política, la economía, son los nuevos mesías, la economía, el Estado, la inteligencia artificial, el cerebrocentrismo, o sea, entidades que no existen, bueno, sí existen, son nombres y apellidos concretos de personas que muchas veces en nombre del Estado pues están quedando con nuestro dinero y dan falsas esperanzas, mesianismos absolutamente falsos, que como todas las acciones humanas sin la acción de Dios, lo único que provocan es catástrofe. Y bueno, Ratzinger no se muerde la lengua y habla del existencialismo,
y del niquilismo, que es una apuesta sin esperanza, o del marxismo, que es, bueno, de Marx concretamente, que niega todo sentido de la trascendencia y, pues, por ejemplo, entre otras cosas, va a denunciar Ratzinger de Marx que las afirmaciones de Marx no tienen ningún sentido preguntarnos por nuestro origen. Lo importante es la transformación de las cosas. Bueno, pues eso, otro ídolo. Y bueno, si no nos preguntamos por nuestros orígenes, ahí ya nos están cortando las alas, dándonos o sin darnos cuenta. Los presupuestos históricos, o sea, cómo se ha entendido la muerte. Bueno, en los primeros siglos, como vemos aquí, bueno, relativamente, porque esta maravillosa obra, que es el ábside que se encuentra en la Basílica de San Clemente en Roma, que además es un relicario, y no voy a entrar, ahí me detengo, pero refleja mucho de lo que es la fe de la primitiva iglesia o de los primeros siglos, y o está cristalizado en la palabra Maranatha. Maranatha es el Señor ya ha llegado, in illo tempore, no es el Señor ha venido. Ha venido significa que viene y que vendrá, o sea, está totalmente fuera del tiempo. En la Edad Media, la clave va a ser otra, que es el dies irae. Dies irae significa el día de la ira, de la cólera del Señor. Por tanto, en la primitiva iglesia, o en la Edad Antigua, los cristianos se concentran más en la venida inminente de Cristo, que, bueno, pues Cristo no viene a aplaudirnos nuestro comportamiento, lógicamente, ni a simplemente apapacharnos, sino que viene como juez, pero es un juez bondadoso que nos comprende y que además nos ha redimido. En cambio, en la Edad Media, un poco también por las pestes que ha habido y todo, todos los aspectos, bueno, las cuestiones históricas concretas en las que no voy a entrar, se subraya más la ira y la cólera de Dios que viene para pues purificar, para pasar por el crisol a todos los seres humanos y como un juez justo. Por eso yo siempre insisto en las obras de arte, porque es a través de las obras de arte que descubrimos la teología. La teología siempre se ha expresado bellamente y por eso en esa época, que es la época de las peregrinaciones, pues las iglesias, todos los caminos están plagados y las ciudades están plagados de iglesias. Todavía no existen las catedrales, algunas apenas, pero el tema fundamental es el Cristo juez con el Pantocrátor y el infierno de un lado y los salvados del otro lado. Entonces, el dies irae. Y por eso se atraviesa también el carpe diem, aprovecha el día, que ha sido también entendido de dos maneras. Niquilistamente, aprovecha el día porque mañana morirás, entonces come y bebe, inflate, disfruta todos los placeres porque esto se va a acabar, que es un poco la lógica pagano-capitalista. Y por otro lado, bueno, el carpe diem, sí, agarra el día, aprovecha el día, porque vas a ser juzgado de tus obras, vas a ser juzgado del amor, luego aprovecha el tiempo que tienes, porque es una oportunidad, son unas barajas, unos billetes que tienes que no se van a poder, no se van a repetir. Si vamos, bueno, por esto ya el segundo punto, la cuestión esencial, o sea, el aspecto exegético. Es importante para entender la escatología regresar a las escrituras y en ellas Ratzinger, dentro de todos los términos que se usan referidos a la escatología, prefiere usar la figura del reino de Dios. El reino de Dios, que ha sido entendido de diversas maneras en las escrituras, por ejemplo, en sentido rabínico, significa la llegada del esposo. En sentido de los celotas eran unos rebeldes, una especie de revolucionarios de la época de Cristo. Bueno, Cristo va a llamar a uno de los celotas, al grupo de los 12. Ellos quieren acelerar, como que ven la acción de Dios muy lenta, pues quieren acelerar a través de la acción, que normalmente suele ser una acción violenta, y esto ya nos introduce en que la escatología es la dimensión
de la teología y de las escrituras y de la revelación que pues, nos acude para que le demos sentido al presente. O sea, darle sentido a nuestra vida cotidiana, al hoy, desde el futuro, o sea, desde lo que va a pasar. La magna cuestión de San Agustín, llegué yo a ser un problema para mí mismo, o sea, la muerte, voy a morir, y que entonces, ¿qué sentido tiene la vida? ¿Cómo iluminar la vida desde la muerte? Y por tanto, ¿cómo empeñarme? O sea, no se trata de quedarse en un cuarto oscuro o meditando simplemente, sino cómo me voy a empeñar. Entonces los celotas, que no son unos seres perversos, dicen, a ver, Dios espera de nosotros que nos empeñemos y vamos a acelerar. Y bueno, hay como una constante ya desde Sara en las escrituras de cómo gente un poco acelerada, como yo, que se desespera y dice, a ver, esto ya lo tenemos que acelerar, entonces confían más en las acciones humanas y al final, pues Dios no era lo que quería y pues crean solamente desastres. Sara, que se adelanta y le da un hijo de su esclava, por tanto, tampoco su hijo, en fin. Son formas que han aparecido, Saúl también, y bueno, son los que me vienen a la mente, hay otros muchísimos, el sentido apocalíptico del reino y por tanto la esperanza en Cristo, profeta, Mesías y Redentor sería otra interpretación. O sea, uno es el sentido rabínico, dos los celotas, el sentido apocalíptico significa pues empeñarnos en la transformación del mundo, pero sabiendo que Cristo es profeta, Mesías y Redentor, y él es el que principalmente realiza. El reino de Dios también tiene un carácter comunitario, no es una cuestión interna nada más, como lo han interpretado algunos teólogos, un poquito Orígenes, según Dios, no según el hombre, no es lo que nosotros esperamos, sino algo infinitamente que además está fuera de nosotros, fuera de la historia, como después veremos en el caso del purgatorio, y bueno, el reino de Dios está en medio de nosotros. ¿Eso qué significa? Bueno, pues hay una interpretación idealista que dice, está en nuestro corazón, ¿no? Orígenes, está en medio de nosotros significa pues, que ya de alguna manera nos estamos preparando, pero se realizará al final de la historia y nuevamente la interpretación cristológica de Ratzinger vuelve a aparecer aquí y es que el reino de Dios tiene mucho que ver con la relación que nosotros establecemos con Cristo, o sea, aceptarlo, pero no solo intimísticamente, solipsísticamente, egoístamente, como muchas veces se ve, y bueno, se ve también en muchos cantos de las iglesias, que están más concentrados en el bienestar de la persona, en lo que el yo quisiera. No, es una cuestión también que te lleva a actuar y actuar en la comunidad y a la formación de comunidades. Y para algunos de los elementos son para la venida del reino son la destrucción de Jerusalén y la venida de Cristo in illo tempore, o sea, en el tiempo, en la hora convenida por Dios. Hora no es la hora del reloj, sino que tiene un significado de acontecimiento definitivo y definitorio. Y por tanto la vida de la Iglesia es continuación de la vida de Cristo. Bueno, cuando la afirmación destrucción de Jerusalén tiene muchas interpretaciones. Si Jerusalén, como nos dicen los profetas y muchas escrituras, más que una ciudad de piedra, es la esposa, la destrucción sería el final de la historia. Además, ya sabemos que en el año 70 se fue destruida literalmente la ciudad de Jerusalén, pero no nos podemos quedar en el dato, tenemos que ir a la significación espiritual. El tercer punto sería ya la interpretación que dan muchos de estos teólogos, los que tienen el mérito de haber en el siglo XX rescatado la teología, la escatología, que literalmente estaba durmiendo el sueño de los justos, o sea, se había abandonado, justo porque cuando se abandonan las escrituras, pues también se abandona la escatología. Bueno, el caso es que algunos grandes teólogos vuelven a la carga sobre la escatología, sobre todo a raíz
de las grandes desgracias que se van a dar en el siglo XX, como las guerras, los exterminios, las ideologías que van a acabar con millones de personas, el marxismo, el nazismo y otras. Y bueno, no es casualidad que muchos de estos sean precisamente alemanes, o bueno, del ámbito alemán, como Karl Barth, Bultmann, Oscar Kuhlmann y otros, Moltmann, y bueno, a través de ahí también hay toda una línea justo hacia la transformación de la sociedad a través de la teología de la liberación. Entonces, la teología de la liberación tiene su origen justamente en la escatología, en gran parte, aunque no únicamente, y tiene que ver con el empeñarse del cristiano en ocuparse del presente en la transformación del mundo a través de la política. Por tanto, la política no es cualquier cosa. Y bueno, todas estas grandes reflexiones, algunas no son, digamos, tan profundas, pero son más bien de carácter práctico, pues Ratzinger nos invita a separar el trigo de la paja. No todo es paja ni todo trigo. Y hacer frente al presente, a la luz del futuro, y bueno, dentro de estas personas, ya las que se han empeñado en la transformación del mundo a través de ciertos medios, pues hay grandes héroes, y pues ningún héroe es perfecto, pero pues son grandes mártires. Aquí habría que pasar ya a una teología de la muerte, sabiendo que en la actualidad, o bueno, repitiendo muy brevemente, que en la actualidad hemos deshumanizado la muerte, burocratizándola, reduciéndola a un trámite administrativo. Sin embargo, bueno, como vemos en esta obra de Gross, por otro lado, se ha entendido siempre la muerte como una división de la persona. En la muerte, pues la persona deja de ser persona porque el cuerpo se desintegra y el espíritu, pues una vez que existe, una vez que es creado, una vez que ha comenzado a existir, ya no puede morir. Entonces es otro de los desajustes que hay en la persona. Hace referencia a la manera, a la propuesta de las diversas culturas a propósito de la muerte, porque prácticamente para todas las culturas y para todas las religiones la muerte es un tema central, que tiene que ver con el paso al más allá. Bueno, las grandes culturas, las potentes que han hablado, bueno, que se me ocurren en este momento, él hace menciones, aunque no las menciona así explícitamente. Bueno, Egipto, que es por excelencia la cultura de la vida, no es una cultura de la muerte, es una cultura que está tan obsesionada por la vida y la conservación del cuerpo, que ve esta vida como un camino hacia el más allá, y el matrimonio, pues, como la compañía para ir a la verdadera vida en el más allá. Después el brahmanismo, por ejemplo, que al creer en la reencarnación, entonces tiene una visión bastante, digamos, serena, por no decir casi alegre, de la vida. Y como vemos en esta imagen, el hombre, o sea, la persona que se inmola a sí mismo, no es que lo quemen ahí, sino que él es, o sea, es esa persona la que está ahí ardiendo, la que voluntariamente se inmola, agradece la vida que ha tenido y vuelve a ser espíritu sutil. Pero, vale, esto que es muy bonito, pero que evidentemente trae más contradicciones que soluciones. O bueno, hay otras aparentes soluciones. Por ejemplo, pensar que pues, la única forma de vida posible en el ser humano, la única forma de existencia, es en esta tierra, y la muerte implica pues, la entrada en la nada, con lo cual, bueno, pues es bastante absurdo, ¿no? Venir de la nada para ser y regresar a la nada, pues era mejor quedarse en la nada, o sea, por lógica, ¿no? Y bueno, es una interpretación nihilista. Y otras, en cambio, la concepción cristiana, pues es, digamos, debitaria pues de lo que hay en las escrituras. Entonces, y bueno, en las mismas escrituras ha habido, vamos a llamarlo como una evolución, desde lo más arcaico, lo más primitivo, que es la creencia en un Sheol. Por tanto, siempre, por todas partes, la muerte se ve como algo negativo, porque de hecho, ya digamos, acomodando muchas piezas, pues la muerte es consecuencia del pecado
y por tanto no es algo bueno en sí misma. Entonces, es un suceso negativo, la muerte, por un lado, y muerte del espíritu, porque ahí se distingue. Hay pues, quienes van al seno de Abraham, están en el Sheol, y hay quienes de alguna manera, por sus acciones en esta vida, pasan a una muerte, a un sinsentido ya del espíritu. Desde la aquedad de la vida, pues es la manera como se ve el más allá. Hay grandes libros que pues, deberíamos leer alguna vez, como Job, Coelet, que son revolucionarios y que se van a plantear un poco la incoherencia de la creencia en el Sheol, esta creencia arcaica, los salmos, que son por excelencia la teología del cuerpo, es el corazón de Dios que habla, el drama, el sufrimiento, la persona que habla ahí con todo su corazón. Dios no abandona el cuerpo en el Sheol, nos dice el Salmo 16 y el Salmo 73, debe haber una retribución y justicia en el más allá. Dios es un Dios de vivos y no puede olvidarse de sus criaturas, porque el barro con el que te formé está todavía como un tatuaje en mis manos. Bueno, Ezequiel, sobre todo en el capítulo 37, bueno, es uno de los pasajes más cinematográficos espectaculares de todas las escrituras, en la que bueno, aparece la resurrección de los muertos, ahí tiene muchos significados, además un Ezequiel al que se le ha prohibido o sea, llevar el luto y sepultar a su mujer que acaba de morir. Entonces hay que entender también el pasaje como Israel como una esposa que en el destierro de Babilonia pues es dada por muerta, pero la muerte no tiene la última palabra. La muerte es el último enemigo, perdón, a vencer, y va a ser vencida por Dios, que es capaz de crear y hacer nuevas todas las cosas a través de la resurrección de Cristo. Y por eso en ese sentido la resurrección está al inicio. O sea, estar al inicio significa pues, que nos tiene que acompañar a lo largo de la vida como una motivación, como un sentido, y no como algo que está allá en el futuro. Bueno, por no hablar del libro de Daniel, ese muchacho que de repente se ve envuelto en la fosa de los leones, no es casualidad que vaya a ser muchas veces representado en los sarcófagos, en el arte cristiano primitivo, porque representa a la persona, al alma, al espíritu, que si bien está en el foso, en el Sheol, no es abandonado por la potencia de Dios. Y ya en los Macabeos aparece la esperanza que da sentido al sufrimiento a esa pobre mujer que pierde a sus hijos, pero que en una esperanza en la resurrección encuentra pues, un sentido a ese terrible dolor, sufrimiento, a ese desapego, a esa necesidad de una verdadera y auténtica tanatología. Muy bien, con eso pasamos, bueno, ya desde lo que en el Nuevo Testamento Cristo muere para dar la vida, derrotando a la muerte. Entonces, nuevamente, es desde Cristo solamente desde el que se entiende el drama de la muerte, de la separación. La muerte es el paso a la vida y la cruz es el camino. Por tanto, una cosa que no hemos aprendido todavía los cristianos es esa afirmación. La gran escuela es la cruz. Qué bonito, ¿no? Hay que irlo repitiendo por ahí sin saber lo que decimos. No, habría que profundizar en eso. Es el lugar de la exaltación, el lugar donde Cristo demuestra que ha venido a servir, a bajarse, a renunciar, en ese kenosen se abajó, y pues cuando decimos que es la escuela, pues es el servicio, el abajarnos, el preocuparnos por las necesidades del otro, pues sería la manera como imitamos a Cristo. Y esto comenzando por la relación en el matrimonio, la familia, con los hijos, con los demás. Y pues evidentemente esto no nos sale espontáneamente, porque lo que nos sale espontáneamente es trepar, subir, pisar al otro para subir al árbol y arrancar el fruto. En cambio, Cristo ha bajado al árbol, que es el árbol de la cruz, para unirnos con Cristo a través de bajar hasta los infiernos y resucitar, él por su propia potencia.
nadie lo conduce a la muerte, sino es él quien da la vida voluntariamente. Y bueno, la muerte es la confrontación con la vida, la magna quaestio, de la que hablaba, como ya dije, San Agustín, y a la luz de la muerte, aprender, por tanto, a vivir a la luz de la cruz y el sí a la vida y el sentido del sufrimiento. Con esto, pues también tenemos elementos teológicos para el acompañamiento, por ejemplo, en la tanatología, que no es el único tipo de acompañamiento. Quinto, el problema de la inmortalidad del alma. En el cristianismo se introduce la palabra alma, psique, ánima, que tiene en realidad muchos significados. Por eso es una palabra bastante ambigua, que habrá que ver según quién y en qué contexto lo dice, qué signifique. Y bueno, también, como hay muchas culturas, el platonismo y otros, los maniqueos, que ven la muerte como justamente una liberación del alma, entendiendo como el alma propiamente la persona. En la actualidad, el significado de alma, pues más bien sería como la bisagra o la costura que hay entre el cuerpo y el espíritu. Es una división bastante artificial y absurda, pero sería el mundo, digamos, de la mente. Pero, por ejemplo, para los medievales, Tomás de Aquino entre ellos, él identifica la ánima, porque él no habla griego, la ánima, en el caso de los hombres, la identifica con el espíritu. Entonces, yo personalmente, yo no soy Ratzinger, yo prefiero hablar siempre del espíritu y del cuerpo para evitar, pero bueno, muchas concepciones respecto a lo que es el alma. En tal caso, siempre se ha concebido la muerte como una separación entre el cuerpo y el espíritu, o entre el alma y el espíritu. Sobre esto, el material bíblico, pues, es relativamente escaso, pero ya desde el Nuevo Testamento hay siempre una aspiración a la resurrección, o sea, a la unificación nuevamente entre espíritu y cuerpo, que es lo que es propiamente la persona. Y bueno, hay una situación intermedia entre muerte y resurrección, porque no hay que pensar que cuando una persona muere, ya en ese momento resucitó, ya está en la gloria, por muy santo que haya sido. No es algo inmediato, sino que hay ahí un proceso o un estado que va desde la muerte personal, la separación, un estado en el cual, aunque estamos fuera de la existencia, de alguna manera estamos todavía participando de la temporalidad y no habrá resurrección sino hasta la venida, la parusía, el adventus de Cristo. Y bueno, de la muerte, pues se deduce que o sea, de este paso, ese estado entre la muerte de una persona y la venida de Cristo, se le ha llamado de diversas maneras, por ejemplo, el sueño de los justos, que espera retomar el cuerpo. El cuerpo ha desaparecido y, por tanto, el espíritu pues espera. Sin embargo, ese estado no es igual para todos, sino que aquellos que, pues, por sus acciones, están conducidos al infierno, pues ya desde alguna manera en ese estado viven la angustia, la desesperación de resucitar para ir al infierno. Y bueno, hay algunos textos, muy pocos, Lázaro y el rico Epulón. O sea, Lázaro está durmiendo en el seno de Abraham y el rico Epulón, aunque no tiene el cuerpo, aunque se habla ahí de sed, bueno, son símbolos, pero está esperando la resurrección en la certeza de su condena. El buen ladrón es otro de los casos. Hoy, a ver, Cristo le responde, ¿no? ¿Con quién, cuándo y dónde? Pues hoy estarás conmigo en el paraíso. O sea, en el seno de Abraham o en el sueño de los justos, pero con la esperanza, con el gozo de haber sido ya rescatado, redimido y conducido al cielo sin todavía tener el cuerpo. Y bueno, eso nos lleva al sexto punto, que sería la resurrección de los muertos y el retorno de Cristo. De aquí solamente voy a decir que, bueno, la resurrección de los muertos, además de que es un dogma de fe que está presente en el credo
y no está al final, está en la parte cristológica del credo, y vendrá para juzgar a los vivos y, bueno, resucitará y vendrá para juzgar a vivos y muertos. Entonces es una convicción inalterable a lo largo de toda la historia de la Iglesia, la convicción de la resurrección. Entonces esto ya se refiere a la vida futura, y como después se verá más claramente en Spe Salvi, el retorno de Cristo, la parusía, o el adventus, digamos, tiene que empujarnos o motivarnos a dos grandes como actitudes. Primero, una actitud de adviento. Y bueno, esto lo va a subrayar Ratzinger en muchas obras. Vivir en clave de adviento pues, no significa esperarnos al adviento, a esos días o semanas que hay antes de la venida de Cristo, su nacimiento, en la Navidad, sino que tiene que ser una actitud, porque venida de Cristo pues significa, bueno, Cristo que nace en Belén, pero también y principalmente Cristo que vendrá al final de los tiempos para hacer silencio, levantando la mano, silencio en toda la humanidad, en toda la creación, y parar el reloj de la historia con ese gesto. Entonces, una actitud de adviento significa vivir escatológicamente, o sea, meditando, tratando de darle luz a las cosas que nos van pasando, buenas o malas, las alegrías, sabiendo que siendo pasajeras, pues habrá una alegría, o más bien un gozo, no, que no es un bienestar, ni mucho menos un bienestar. Pues muchas veces es una forma de manipular a la gente a través de las políticas del Estado, de la economía. No, aquí no se habla de eso, sino que está muy bien, pero se habla de gozo, de felicidad, que por cierto, en el campo de la moral, pues es lo que distingue la moral cristiana y católica de las demás. La confianza en la bienaventuranza, en la felicidad, no es una moral del deber. Entonces, y esto nos lo ilumina la escatología. ¿Por qué tenemos que ser fieles, no robar, no mentir, vivir una sexualidad más o menos ordenada? Bueno, pues no es porque lo diga el Papa o la Iglesia o los mandamientos secamente, sino porque estamos en una relación, y esa relación con Cristo pues implica un trabajo sobre la persona, sobre el cuerpo que es templo, y por tanto prepararnos ya a ese encuentro, ese crisol. Nadie puede presentarse sucio ante el Santísimo, y bueno, quien no comulga porque sabe que tiene que se siente indigno, pues en realidad está haciendo un acto de fe en la Eucaristía. Quien confía y dice que se merece la Eucaristía, bueno, pues lo único que está cometiendo es pues un pecado de soberbia descomunal, pesada como un piano. Bueno, pero regresando un poquito al sentido apocalíptico y de Adviento, bueno, pues no perder de vista este llamado último que tenemos al amor de Cristo. Ya después, Ratzinger no lo desarrolla, pero Juan Pablo II, en las catequesis sobre el amor humano y en su teología del cuerpo, que está regada, digamos, por muchas obras, no solamente en las 129 catequesis, sería absurdo pensar que la teología del cuerpo son esas 129 catequesis, no, es algo muchísimo más. Bueno, pues tiene un apartado a la escatología, y la escatología la ve en clave, sí, relacional con Cristo, pero esta vida entendida como en pareja, el matrimonio que le da sentido al caminar hacia Cristo, y bueno, como vimos, hacia Cristo y hacia la resurrección, hacia un encuentro esponsal. Y por eso, pues ese es el sentido de las iglesias, el sentido del pasillo, del corredor central, que es caminar hacia el oriente, sabiendo que nuestra vida es una procesión en pareja, para ir caminando hacia el encuentro definitivo con Cristo. No es la fila para hacer la comunión, no son tortillas, no es un supermercado. Es entender la vida como una procesión. Esto nos lo enseñan muy bien los medievales, que además, bueno, las iglesias
establecen etapas, las etapas del matrimonio, las etapas del amor, las etapas de la vida, orquestadas, digamos, por los arcos que se van sucediendo con los momentos de luz, de oscuridad, los vitrales. O sea, son verdaderos encuentros teológicos y escatológicos. Y bueno, finalmente, bueno, la otra perspectiva de la resurrección de los muertos y del retorno de Cristo es que, como dice aquí y en Spe Salvi, es la escatología, o sea, todas estas cuestiones no son informativas. ¿No? Mira qué bonito, ¿no? Hoy aprendí esto, qué bueno. No, es performativo. Performativo significa, como nos han dado testimonio millones de personas, y es que estas verdades algo han cambiado en su vida. O sea, ya no vives de la misma manera. Los primitivos cristianos, al encontrarse con Cristo a través del Evangelion, o sea, del Evangelio, de la buena noticia, del querigma, o sea, llegaban los apóstoles, los acudían, te traigo una buena noticia, o sea, un Evangelio, ha sido resucitado, ha sido redimido a través de Cristo que se ha bajado, muerto, padecido y resucitado para que le des un sentido a esta vida caminando hacia la eternidad. Entonces, pues la gente decía, pues qué maravilla, quiero pertenecer a esta comunidad y ¿qué tengo que hacer? ¿No? ¿Qué tengo que hacer? Significa que tengo que cambiar en mí. Eso significa el carácter performativo. Performativo pues, significa que vamos sufriendo una metamorfosis, o sea, cambiando de forma de ver, de forma de actuar, poco a poco. Entonces ya no nos contentamos con el espíritu viejo, el hombre viejo de las tinieblas, sino que vamos caminando hacia la eternidad con sentido. Y después, y finalmente, desarrolla los temas del infierno, purgatorio y el cielo. Bueno, sobre el purgatorio, pues reconoce que no hay muchísimo material bíblico que apoye, y pues eso implica una dificultad, pero por otro lado, hay dos criterios. Uno, la unidad de la fe de la Iglesia, que se apoya tanto en los pocos datos o el poco material bíblico que hay, y por otro lado, pues en el sentido común, en el sentido de justicia, lo que no se paga en esta tierra, pues se pagará en algún sitio. Os aseguro que no saldréis de ahí hasta pagar el último óbolo, la última moneda. Y también otro, digamos, elemento que ayuda es que en el clima de la relación con Cristo no nos podemos presentar a Cristo con manchas. Entonces hay como un estado en el cual todavía hay una cierta temporalidad después de la muerte y antes de la resurrección, como una, usando la palabra bastante pobre, como una oportunidad para purificarnos. Y aquí lo más importante es, bueno, ¿qué o quién nos purifica? Entonces no hay que pensar el purgatorio como una lavadora, una tintorería, sino como una relación de purificación de Cristo, porque el único que puede purificar es alguien, y ese alguien es Cristo, que con su pasión, muerte y resurrección, hasta en ese momento tiene una potencia redentora, y pues la persona que no está destinada, bueno, que por sus actos no merece el infierno, tiene este estado, esta situación en la que Cristo lo va purificando, lo va atravesando por el crisol. Y bueno, la existencia del infierno pues no solamente es una verdad absoluta, y del cielo, esto lo desarrollan de manera, digamos, está más claro tanto en el material bíblico como en la tradición de la Iglesia, la existencia de un infierno, y bueno, pues esto tiene que incluirse en el acompañamiento, en la predicación, a veces, bueno, un poquito por el espíritu narcisista, sobecista, egoísta que tenemos en la actualidad, pues con tal de ganar adeptos o con tal de contentar a la gente,
pues muchas veces iba también con la manía de pensar que por el hecho de acoger a todos tenemos que, bueno, nosotros que no, nadie es perfecto y tenemos más defectos que muchas personas a las que estamos llamados a acoger, pero pensar que acoger significa aplaudir y canonizar la conducta de las personas, o sea, acoger en el fondo es lo más sencillo. Entonces, poner una cara más o menos decente de bienvenida, pero lo difícil es acompañar hacia la perfección, hacia la conversión, comenzando por nosotros mismos. Entonces, este sería como el mensaje final a la luz de las verdades de la escatología, de los novísimo, como se decía antes en el medievo y en la tradición cristiana, los novísima. A la luz de ese destino final, bueno, pues ser acogidos y acoger a todo el mundo, pero para introducirnos en el puente de la conversión, que significa pues, el paso entre la acogida y, bueno, que hay que acoger absolutamente a todos, pues eso nos lo dice Cristo. Cristo acoge a todos, se sienta en la mesa con los pecadores, se abaja a lavar los pies, que es lo más sucio, entra en el templo, sale del templo para abrazar a las personas, recibirlas y por todos los gestos de acogimiento que hace Cristo, pues hacen que sea lo mínimo que podemos hacer. Pero Cristo, a todas las personas a las que acoge, les dice, toma tu camilla y anda, que actívate, retoma el amor, camina, vete y no peques más, o sea, siempre es un camino de misericordia. Entonces, me imagino que muchos de los que estamos aquí, pues estamos relacionados con el acompañamiento, con la predicación, con la enseñanza. Bueno, pues acoger significa introducirnos eso, en un camino de mejora a la luz del encuentro último que vamos a tener con Cristo y distinguir los planos. El plano del trato personal con las personas, que no puede ser sino desde el amor, y el plano de pues, aquello a lo que estamos llamados, que como subrayo no es pues, aplaudir, ¿no? Estás aquí, pues aplaudir cualquier conducta, sino, pues en la medida de lo posible, conducir hacia la mejora. Y eso es la conversión, la aceptación, la participación en la redención y, por tanto, la verdadera misericordia. La misericordia en español pues, es una palabra que se ha descafeinado totalmente hasta llegar a parecer como una falsa conmiseración o compasión. No, misericordia, que es Gesed, es uno de los tipos de amor que aparecen en las escrituras, junto con Ruah, Kinah, Emunah y otros, pero Gesed concretamente pues significa un amor que tiene varias acciones. Abajarse, bueno, mirar con cariño, con aceptación, mirar con cariño porque pues el mal, el sufrimiento, la necesidad, pues no puede más que llevarnos al cariño, ¿no? Para levantar a la persona, promoverla y dejarla en libertad. Y por tanto, es un camino de mejora, es un amor muy dinámico y que después, como los seres humanos no entendemos las cosas, hablamos de muchas abstracciones, sin saber lo que decimos, en las mismas escrituras aparece el desglose del Gesed, ¿no? Que no es otra cosa que lo que Pablo, cuando ya no tiene nada que decirles a los corintios porque eran muy buena onda, pero se olvidaban de todo en cuanto Pablo daba la vuelta, a ellos les va a cantar el himno que se cantaba, que es el desglose de Gesed. Bueno, ¿qué tenemos que hacer para amar con misericordia? Bueno, pues perdona, el amor es sin límite, da sin esperar recibir, y todo lo que ya sabemos de 1 Corintios 13. Y con eso nos sumergimos un poquitito en la última obra que quiero comentar, que es Spe Salvi, que bueno, es una recapitulación de la escatología. Hemos sido salvados y ese es el primer punto. O sea,
tener esta vida, o tener en esta vida la esperanza. Y aquí Ratzinger nos expone una cosa que le gusta mucho, es platicarnos, así como un abuelo a sus nietos, platicarnos pues, la vida de algunas personas. Entonces, bueno, yo les invito, entre las obras de Ratzinger, pues habría que estudiar todas las catequesis en las que nos habla de personas, mujeres, padres, en los que nos va a través de las enseñanzas, porque nosotros aprendemos a amar a través de historias. O sea, no es otra cosa que historias, las escrituras pues, son la historia, ¿no? Y por otro lado, ¿de qué historias aprendemos a amar en la actualidad? Bueno, pues de las telenovelas, las series, las canciones, las historias desastrosas de los famosos. Bueno, pues que no nos extrañe las consecuencias y el desastre, la catástrofe, usando un lenguaje apocalíptico. Bueno, hemos sido salvados. Bueno, ¿quiénes son estos que están aquí? Esta es Josefina Bakhita, una mujer que nació para ser esclava, que tuvo una infancia terrible, ni siquiera sabía la fecha de su nacimiento, y bueno, es llevada a Italia y ahí conoce al verdadero, bueno, como esclava, o bueno, como servidora, porque va pasando por diversos amos que la tratan como una esclava, y finalmente cuando llega a Venecia, pues una familia un poquito menos despiadada la va conduciendo hacia el verdadero encuentro con Cristo. Y bueno, pues es uno de los grandes ejemplos. Y bueno, va a ser beatificada y canonizada por Juan Pablo II. Y Ratzinger la toma como un ejemplo de transformación de ethos. Esta mujer ya no quiere abandonar el servicio a su nuevo amo, que es Cristo, que la ha rescatado. Y, o sea, la ha redimido. Y ella sabe lo que es ser rescatado. Ser rescatado significa ser vuelto a comprar, estar en las manos de un nuevo patrón, parón, como lo llama en veneciano. Y bueno, se va a dedicar al servicio para dar gracias a por esa liberación, pero no deja de ser sierva ni esclava. Entonces, o sea, es junto con el ejemplo de Filemón que pone ahí y Onésimo, que es su esclavo, pues son dos ejemplos que chocan con nuestra mentalidad, ¿no? Entonces, Cristo no viene a eliminar la esclavitud, la servidumbre en la tierra, no, ha venido a liberarnos, no aplauden la esclavitud, desde luego, pero la gente puede dejar de ser esclava de unos amos de la tierra y seguir siendo esclava de sus apetitos, del mal, de sus apetencias, de sus instintos, de sus antojos, del mal, del pecado, de la maldad. Por tanto, la verdad de lo que nos quiere decir Ratzinger no es que esté aplaudiendo, obviamente, la explotación de los seres humanos, sino que fijemos la mirada en la verdadera liberación, quien nos ha rescatado y, bueno, Cristo es el primero que se ha bajado y a diferencia de Spartacus, que es otro ejemplo que ponen, Spartacus es, bueno, todos conocemos la historia, sino ahí existe Wikipedia para ver cómo fue la historia de Spartacus, un esclavo que fracasa tratando de rebelarse y bueno, va a ser el emblema y el modelo de muchas personas que quieren liberarse, pero Cristo no es Spartacus, no es un esclavo que, no, es un Dios que se hace esclavo para redimirnos. Y cita también ya el caso que tenemos aquí a la derecha, que es el caso de Pablo, que le escribe a Filemón diciéndole que él, Pablo, ha engendrado un hijo en la cárcel, o sea, un hijo para la fe, que es un esclavo que ha huido, entonces es un esclavo perseguido, pues le pide a Filemón que nuevamente lo acepte en su servicio y que lo acepte como un hijo. Y por tanto, pues bueno, también habla en otros lugares, Efesios 5 y otros, va a hablar de cómo los patrones tienen que trabajar, tienen que tratar a los esclavos, entonces no es que esté fomentando la esclavitud, sino que está diciendo que o sea, no está tratando de cambiar las estructuras, sino que reconociendo lo que hay ahí, pues verlo con un carácter escatológico. Y bueno, como muchas veces, bueno, algunas ideas sueltas ya para dejar espacio a las preguntas, porque muchas veces tenemos dioses, pero no tenemos a Dios.
¿Cuántos dioses tenemos? La salud, las terapias, el deporte, la economía, el Estado, pues muchos dioses, las velas, los ángeles, pero no tenemos a Dios. Entonces, ¿qué ganamos? El individualismo capitalista pagano, por un lado, como un modelo que contradice la visión cristiana de donación, pero por otro lado también el comunitarismo o el colectivismo que aplasta a las personas y, por tanto, los ejemplos de Vaquita y Donésimo están inteligentemente aposta para suscitar el escándalo, o sea, la reflexión. Y bueno, hay como tres grandes apuestas o caminos. El camino de los antiguos, de los hombres perversos, que se refleja pues, en el individualismo absoluto, creer que pues, somos capaces de redimirnos a nosotros mismos. El otro es el colectivismo, que, como digo, niega, y por aquí Ratzinger no se muerde la lengua, hablando de los estragos que ha causado tanto, por un lado, el individualismo, como por otro lado, el colectivismo, porque algunos creen que el cristianismo pues, tiene que sumarse o tomar una de estas dos líneas, y no, el cristianismo tiene una originalidad absoluta. Si lo queremos llamar una tercera vía, lo podemos llamar, no es exacto, pero significa formar comunidades, y comunidad significa respetar la absoluta individualidad, las cualidades, los defectos, y, o sea, literalmente, comunio, que es las palabras de donde viene comunidad, significa poner al servicio, o sea, poner en común los munia. Munia son los galos, que de hecho de ahí viene matrimonio, patrimonio, sería como el reforzar, el proveer, el don, el regalo, ponerlo al servicio y reconocer el regalo que son los demás. En una mentalidad narcisista, individualista, solipsista, pues esto evidentemente es urgente. Apostar por el amor sería otra de las grandes ideas que nos deja, y por la vía angosta, por donde han ido los pocos sabios que en el mundo han sido. Colocar la justicia en el anhelo general de la redención. Estamos llamados a, aunque justicia ahí nos explica o nos desglosa cómo a veces pues tenemos ideas falsas de la justicia. La justicia pues se encarga el Estado o las leyes. No, la justicia es una acción particular de cada uno de nosotros, de darle a cada uno lo suyo. Y la justicia pues viene siempre, como las cerezas, con otras virtudes, que son la prudencia, la templanza y la... ¿cuál me falta? Prudencia, justicia, fortaleza y la fortaleza. Y aquí podríamos decir a la inversa, ¿cuál es el lugar por excelencia de la imprudencia, de la injusticia, de la intemperanza y de la debilidad, de la fragilidad? Pues el matrimonio, la relación. Entonces, ante todo, Ratzinger nos invita a vivir la justicia en la relación. De hecho, en el matrimonio, en la familia, hay una relación de justicia, o sea, de pertenencia, de santidad, de darle al otro lo que es suyo. Y, por tanto, ya recogiendo algunas conclusiones, pues una tanatología con sentido. Imperativo de conciencia de evitar y afrontar el sufrimiento y acompañarlo, y al mismo tiempo el sufrimiento como lugar de pasaje para realizar nuestra redención. Es decir, el sufrimiento que no es deseable, y estamos canonizando el sufrimiento, pero ya que los seres humanos sufrimos, pues con acompañamiento, ver ese sufrimiento como una participación en la redención, por tanto es una buena noticia. Podemos redimir, bueno, lo que falta en nuestro cuerpo, no porque a Cristo le falte algo en la redención, lo que falta en nuestro cuerpo, y también pues, acompañar y en el sufrimiento a los demás, como camino de amor, un camino de aprendizaje en la esperanza, no mortífera, sino con la mirada en la eternidad y la relación amorosa con Cristo. Y por tanto, también por otro lado, pues que hay un infierno donde toda esperanza está perdida,
y que mientras hay tiempo, algo se puede hacer. Bien, concluyo con la invitación a formarnos, a meternos, a preguntar, a investigar, leer las escrituras, adentrarnos verdaderamente en la cultura. Cultura pues, significa muchas cosas, pero es cultivo de uno mismo, visión potente de la verdad y no desde lo que todo el mundo dice, lo que todo el mundo piensa, opina, cree, vive, que pues, es un criterio bastante estúpido, pero bastante común, y pues tener una visión profunda que nos ayude a dar un verdadero sentido a todas las áreas de nuestra vida y por tanto pues una antropología teológica que nos ayude pues a una teología del cuerpo, a los diversos tipos de acompañamiento y eso, en el camino y en clave de Adviento, en clave apocalíptica más que niquilista. Bueno, pues muchísimas gracias. Espero no haber sido demasiado atropellado, haber dejado como un panorama por un lado y puntos particulares. Pues nada, no sé si hay espacio ahora para alguna pregunta o si es que las hay. Adelante. Sí tenemos preguntas en el cajón de preguntas y respuestas. Te las leo si quieres, Oscar. La primera es de Josué Ruiz y nos comenta sobre la creación del hombre. ¿Cuándo surge la decisión entre creación o evolución en el ámbito protestante? ¿Y cómo es que pasa al ámbito católico como una tesis de la ortodoxia católica, cuando no lo es? Gracias. Ok, bueno, en realidad nunca ha sido justo una tesis de la ortodoxia católica, o sea, no ha sido una doctrina oficial, pero pues se puede responder de muchas maneras, pero cualquier asunción literal del texto, lo único que, o sea, va a causar más problemas que soluciones, que es el caso de esta interpretación literal. Y bueno, el tema se introduce en realidad en el siglo XIX, cuando todas las teorías de la evolución, que por cierto, los pioneros en las teorías de la evolución son sacerdotes católicos, Lamarck y otros. Entonces, eso, pues tiene muchas aristas. O sea, un poquito el divorcio entre iglesia y cultura, entonces cualquier novedad pues va a ser vista con desconfianza. Entonces, el ambiente un poco como tradicionalista o, a ver, como nostálgico del medievo que va a haber en ciertos sectores de la Iglesia católica en el siglo XIX, pues va a crear este conflicto cuyo origen pues, también es en parte el protestantismo. Muy bien, muchas gracias, Josué. Gracias. Por otro lado, Antonio León nos comenta, ¿puedes comentar la importancia de nuestra respuesta libre y la acogida y aceptación libre y amorosa de la gracia para que esta gracia logre ser efectiva y eficaz? Y menciona la frase de San Agustín, el que te creó sin ti no te salvará sin ti. Uf, qué pregunta tan buena del padre Antonio León, qué gusto tenerlo por aquí. Sí, bueno, eso nos introduce justamente en el gran tema de la gracia que estrictamente hablando no se menciona aquí. Eso sería como el siguiente punto. Todo esto, la creación, el pecado, la escatología, presupone la acción de la gracia y la libre participación. ¿Y dónde está la libre participación? Bueno, nada más, digo esto porque no se puede decir mucho. La libre aceptación de la persona, pues es aceptar que no es capaz de redimirse a sí misma, como nadie es capaz de sacarse de un pantano sacándose de los pelos, si es que además tiene pelo, sino que es una acción. Esto, por ejemplo, en el matrimonio, en la relación, pues está bien el esfuerzo humano, pero es ante todo la gracia. Y la participación de la persona es, digamos, por resumirla, en dos acciones: aceptar esa gracia y dos, activarse a través de la formación en las virtudes, en la pirámide, digamos, de las virtudes, tomar el amor como inspiración de la vida, como el ethos, hacer las cosas por amor, o sea, cuyo criterio sea el amar.
con esperanza, fe, y después las 4 virtudes cardinales, prudencia, justicia, fortaleza, templanza, de las cuales se deriva ya el actuar particular. Por ejemplo, pues lo único que justifica una relación pues es otro ethos, otra perspectiva, que es la castidad. La castidad no es una acción ni una renuncia, sino ante todo una actitud de amar con todo el corazón, siendo prudente, temperante, fuerte. Entonces, bueno, creo que va por ahí, y el que te lo que sin ti no te salvará sin ti. Efectivamente, es una frase bastante inteligente de San Agustín, que está relacionada con otra, que dice algo así como, no tienes las fuerzas, pero Dios te dará las fuerzas para responderle a aquello que te pide y para lo cual no tienes las fuerzas. Bueno, enredé un poco la frase, pero va en el mismo sentido. Algo podemos hacer, sí, todo lo que esté de nuestra parte, sabiendo que pues, Cristo es quien realiza. Y bueno, eso también es una invitación a los matrimonios, a saber pues, que ahí está la presencia de la gracia, que el esfuerzo humano no lo es todo. Pero tampoco se trata de abandonarnos y no hacer nada. Sí, muchas gracias, Padre Antonio. Gracias. La siguiente pregunta es de el profesor Héctor Mario Zamora y menciona cuál es la ubicación del ábside que se presentó como imagen en la presentación y dónde puedo encontrar la explicación de la misma. Después justo menciona que ya en tu discurso lo mencionaste, que es la Basílica de San Clemente, pero igual pregunta dónde puede encontrar su explicación. Bueno, hay muchas. Los dominicos de esa iglesia tienen una explicación bastante sensata, es en una página que se llama The Empire of the Cross, el Imperio de la Cruz, donde se explica toda la basílica. Y bueno, pero si quieres una explicación mucho más profunda, pues tendrías que inscribirte en el diplomado El amor y la familia desde el arte del Instituto Juan Pablo II, ¿no? Muchos saludos, Héctor Mario. Bueno, muchas gracias. La siguiente es de Hermenia Cardoso y dice, ¿puede comentar por favor algo sobre San José? En el sentido que se lee que era un hombre justo. Muchas gracias. Bueno, no se menciona aquí, pero es otra muy buena pregunta. Justo en el sentido de que busca la justeza, o sea, es el hombre, después de Cristo y de María, que más se ajusta a lo que Dios espera de nosotros. Entonces, eso nos lleva al tema de la justicia, como un estado de la persona en el que tenemos que buscar, y es eso, el de sentirnos eso en relación. O sea, tiene que ver con la santidad. Santidad es pertenencia. El que sabe que tiene un amor de pertenencia a Dios, luego su vida se ajusta lo más posible, y bueno, está relacionado con el pecado original, que es un desajuste en las personas. Bueno, hasta ahí puedo decir. Habría que profundizar muchísimo más. Gracias, Herminia. Gracias, Oscar. La siguiente pregunta es de Jesús Kiriarte, que retomando la imagen del ábside, me llama la atención la añadidura a nuestro texto, perdón. Gloria in excelsis Dio sendentis in tronum et in tierra. Podemos ver en este punto una orientación escatológica, mirarlo Sí, a él absolutamente. en su trono y Sí, la... ese ábside, bueno, como otras muchísimas obras que hay, es un himno a la escatología, es un himno a darle sentido a nuestra vida, que estamos aquí caminando en la tierra, pero ya en la eternidad. Para darlo, porque esa es la finalidad de la vida. La finalidad de la vida no es el bienestar, ni pasárnosla bien, ni otros fines que son muy buenos, pero que no son el fin. Es dar gloria a Dios en los cielos, a Dios que está sentado en un trono, o sea, tanto en el cielo como en la tierra, que es lo que dice ahí el arco del triunfo que está ahí. Bueno, es que tiene un carácter
escatológico, pues lo dice el dorado, que domina, que representa la eternidad, la vida eterna, el amor, y Cristo que con el árbol de la cruz nos está uniendo con Cristo. O sea, de hecho es un resumen de todas las escrituras. En ese ábside, de hecho está Cristo afuera enseñándonos con las escrituras, están los profetas, los evangelistas, los pontífices, Pedro, Clemente, los grandes apóstoles, bueno, Pablo desde luego, los mártires representados en Lorenzo y bueno, todo un canto para, regresando a nuestros orígenes, darle sentido a la vida a la luz del futuro. Entonces, bueno, es un encuentro teológico, de teología del cuerpo pura que hay en ese ábside. Muy bien, Jesús, muchas gracias y qué gusto. Gracias. Dice Saúl Herrera, en el mural del purgatorio se ve que los demonios son los que castigan a los hombres y a mujeres que están ahí. ¿Esta idea es correcta con la teología? No, es una interpretación de Signorelli, que es el que pinta esas dos obras que les puse ahí, que se encuentran en la Catedral San Brizio, en la Catedral de Orvieto. Y bueno, esas obras de este hombre es lo que va a inspirar a Miguel Ángel para pintar el juicio final. De hecho, es el hombre al que acude corriendo, llorando Miguel Ángel cuando el Papa lo obliga a pintar la Capilla Sixtina sin saber nada del arte del fresco. Entonces ahí aprende muchísimo. Pero bueno, es una interpretación del artista y esa interpretación está más basada, como el juicio final de Miguel Ángel, están más basados en la Divina Comedia de Alighieri. Pero bueno, esto también nos dice una cosa, y es que la Divina Comedia pues, es una obra teológica, con su propia interpretación, pero es una obra teológica. Entonces, no es estrictamente la teología, pero sí tiene rasgos teológicos, porque pues de alguna manera los hombres, o sea, el enemigo de la felicidad humana pues son los demonios. Entonces, hay una creencia de que no son los tormentos de la persona solos, sino que además los demonios también causan, a través de su burla y de los tormentos, causan el sufrimiento de los hombres. Bueno, por ahí va un poquito. Y qué gusto también, Saúl, tenerte por aquí. Gracias. La siguiente pregunta es de Camila Cortina. ¿Cómo poder entender el aspecto de la muerte como paso a la vida, pero tomando un tiempo para poder vivir el luto y el acompañamiento? Bueno, pues aquí ya nos meteríamos en cuestiones, digamos, en Ratzinger, da respuestas teológicas a esto, ¿no? Entonces, no da respuestas muy particulares a esta pregunta, que es pues, súper interesante y necesaria, pero yo más bien te invitaría, Camila, que pues a la luz de los escritos, quizás de Spesalvi, que es más sencillo, tú, las personas con creatividad, ir aplicando a su vida, o sea, pero con una interpretación absolutamente personal, y no esperando que nos den consejos o técnicas o herramientas, o sea, hacer ese ejercicio de, a ver, esto yo cómo lo pasaría a mi vida. Y bueno, pues hasta ahí, no sé si te dejo peor de cómo hiciste el momento cuando hiciste la pregunta, pero va un poco por ahí, porque ya exige mucha traducción de todo esto que hemos visto al momento particular que está pasando yo, tú o una persona a la que acompañar, pero desde luego que esto da sentido al sufrimiento, al luto, y pues sin lo cual pues el luto se convierte simplemente pues en una pérdida, ¿no? Muy bien, gracias Camila. Gracias. La siguiente es de Miguel Antonio Marcelino y comenta, en el contexto de la creación, el acontecimiento de la redención por Cristo entra como elemento central desde el inicio, ¿o es una respuesta posterior a la caída? Muy buena pregunta también, Miguel Antonio. Para, sin decir todo, pero Dios, si es Dios, tiene un solo proyecto. Dios no tiene proyectos o plan B, ¿no?
Entonces, a veces se ha explicado o se ha creído que Dios crea a los humanos esperando que no le fallen. Eh, los humanos le fallan, entonces Dios se rasca la cabeza y dice, bueno, pues voy a crear un plan B porque los hombres me han fallado, entonces voy a enviar a mi hijo y es ahí donde se introduce todo el misterio de la redención. No, como tú bien dices, hay un proyecto de Dios a la hora de, o sea, bueno, de crearnos para redimirnos y por tanto el pecado, o sea, el fallo humano, que se da en absolutamente todos los seres humanos, se da en ese contexto de redención. O sea, dicho de otra manera, no hemos sido redimidos porque hayamos pecado, sino que hemos pecado porque previamente hemos sido redimidos. O sea, la redención, el pecado es por el misterio de la libertad humana y por el riesgo de hacer el mal, y de hecho todos hacemos el mal, eh, ese desajuste en el que nos encontramos en algún momento de nuestra vida, o por el hecho de ser seres humanos, que sería el pecado original, ese desajuste respecto a la redención que hemos recibido. Y por tanto, la vida, bueno, el pecado entendido a la luz de Cristo y no de Adán, porque hemos sido creados a imagen y semejanza de Cristo y no de Adán. A veces somos más adamitas que cristianos, por un lado. Y por otro lado, pues ya entender la vida como un esfuerzo por irnos asemejando, que eso es la semejanza, irnos asemejando pues, a Cristo, redentor y modelo nuestro al que nos tenemos que ir acercando. No, va un poquito por ahí. Muchas gracias, Miguel Antonio. Y muy buena pregunta porque así sirve como para reforzar. Gracias. Y la última pregunta es de Lishai Varga y comenta, en relación a la muerte, ¿cree usted que el ser humano puede prepararse para la muerte y tener una visión distinta de esa separación de sus seres queridos? Sí, genial, Lishai. Eso exactamente es a lo que nos invita Ratzinger cuando nos dice que la meditación en la escatología tiene un carácter performativo y no nada más informativo. O sea, ¿de qué nos serviría saber ciertas cosas? Bueno, no, sí nos serviría, pero eso que tú dices es absolutamente importante. ¿Cómo hacerlo? Pues ya, después habrá que buscar medios, pero justo es ese prepararnos del que tú hablas, pues ya el, eso, pasar a nuestra vida ese carácter performativo, irnos transformando. Sí, muy bien. Genial. Bueno, la verdad que muy bien. Muchas gracias tanto por su atención, por escucharme, en casa nadie me escucha, y por otro lado sus respuestas que han sido bastante relacionadas y finas con el tema. Y pues nada, invitarles a seguirnos metiendo en este curso eh, y seguir caminando. Gracias, Oscar. Voy a lanzar ahora sí nuestra votación. Les vamos a disponer una votación para valorar esta cuarta sesión. Listo, ya la pueden ver en su pantalla. Les invito a votar y les agradecemos nuevamente estar aquí con nosotros en esta cuarta sesión. Agradecemos este recorrido que hemos avanzado en esta sesión con el doctor Oscar y los invitamos a acompañarnos nuevamente en la siguiente sesión el próximo sábado, 13 de mayo, el cual vamos a tocar el tema de ecumenismo y diálogo interreligioso, el diálogo interreligioso que se queda a cargo del maestro Ricardo Morales. Y pues bueno, también en la semana les estaremos compartiendo la presentación y de igual forma la grabación pendiente que tenemos con ustedes en el transcurso de la semana les estará llegando. Dejamos un minuto más la votación.
Listo, va de nuevo. Creo que se había detenido. Ya está disponible para ustedes. Gracias, sí. Se había detenido, pero ya está disponible. Agradecemos su opinión. Agradecemos al doctor Oscar. Gracias por esta sesión. Gracias por este recorrido. Y bueno, como les decía, nos vemos la próxima semana, próximo sábado. Ya estaremos en la mitad de nuestro curso. Muchas gracias, un abrazo a todos, les deseo lo mejor. Listo, gracias a todos. Que pasen feliz tarde y de parte del Pontificio Instituto Teológico Juan Pablo II les agradecemos su presencia. Hasta luego y nos encomendamos a San Juan Pablo II. Feliz tarde y feliz fin de semana a todos.